Amados hermanos, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero que estén bien por la gracia de nuestro amado Dios. Amados hermanos, para esta noche les traigo la palabra de Dios en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 26. Vamos a ver qué es lo que Dios quiere hablarnos en esta noche a través de su palabra. ¿Qué nos dice? Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Amén. Vamos a orar, amados hermanos. Gracias, amado Dios, Señor, por tu bendita palabra. Amado Padre, te pedimos, Señor, que seas tú tomando control absolutamente de todo. Yo simplemente en esta noche, Señor, seré un instrumento tuyo para que tú puedas hablarnos a cada uno de nosotros. Por favor, ayúdanos, Padre, porque te necesitamos. Tú sabes, Señor, cómo estamos delante tuyo. Tú sabes nuestros problemas, necesidades. Tú sabes, Padre, nuestra manera de pensar, las cosas que sentimos. Tú lo conoces todo, Padre. Para ti no hay nada oculto, Señor. Te pedimos, Señor, que en esta noche a través de tu palabra tú nos ministres, que a través de tu palabra nos reveles tu verdad, que derrames un poco de tu sabiduría para ayudarnos, Señor, a comprender tu palabra y que todo lo que tú nos vas a enseñar y hablar en esta noche se quede guardado y atesorado en nuestros corazones. Gracias, Señor. Toda la gloria y honra siempre será para ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, amados hermanos, ¿qué es lo que Dios quiere hablarnos en esta noche a través de su palabra? Dios nos quiere decir, amados hermanos, en esta noche, que su Espíritu Santo es el que nos enseña todas las cosas que nosotros sabemos. En este caso, el día de hoy, en este momento, lo que Dios nos está hablando, a través de su Espíritu Santo nosotros estamos recepcionando y aprendiendo todas estas cosas, porque ¿quién nos da la sabiduría? Es Dios. Hay muchas cosas que nosotros no comprendemos al instante, pero luego poco a poco ya lo vamos comprendiendo. ¿Quién nos enseña? El Espíritu Santo. Y también, ¿quién nos hace recordar todo lo que hemos aprendido? El Espíritu Santo. Por eso, amados hermanos, es que Dios en su palabra nos dice que nosotros no debemos callar, sino que debemos hablar, predicar el Evangelio, compartir las buenas nuevas a las personas que están a nuestro alrededor o a las personas que nosotros sabemos que necesitan de Dios en su vida. ¿Por qué motivo? Porque tal vez ahorita es como decir un ejemplo. Aquí está Pepito y acá está Juana. Un ejemplo. Juana quiere compartirle la palabra de Dios a Pepito, pero Juana antes de ir está pensando cómo iniciar la conversación y cómo hablarle de Dios. Y como Juana no sabe cómo empezar, que decirle le da miedo, toma la decisión de mejor no ir y si no irse. Otro ejemplo. Juana y Pepito ya están conversando. Y Pepito comienza a hablarle de sus problemas a Juana. Juana siente en su corazón hablarle de Dios, pero no sabe cómo iniciar, no sabe cómo decirle, y por su temor, lo único que prefiere es simplemente callar y darle consejos según su criterio o sabiduría, nada más. En este caso, ¿qué pasa, amados hermanos? Muchas veces nosotros nos sentimos igual que Juana. Tenemos miedo a cómo iniciar la conversación. Tenemos vergüenza de hablar de Dios por el cómo va a reaccionar la otra persona, ¿verdad? Pero en este caso, nosotros no debemos tener miedo, porque de repente al inicio no sabemos cómo empezar o qué decir, pero luego el Espíritu Santo nos hará recordar todo lo aprendido, porque según se va entablando la conversación, el Espíritu Santo te va a ir poniendo palabras y tú vas a ir hablando solo o sola. Al fin y al cabo, el Espíritu Santo es el que habla a través de nosotros. ¿Quién se encarga de convencer al ser humano de pecado, justicia y juicio? Es el Espíritu Santo. ¿O acaso somos nosotros? No, es el Espíritu Santo quien se encarga de convencer. En este caso, nosotros solamente tenemos que decir, por un ejemplo, lanzar la semilla. El Espíritu Santo se va a encargar de hacer florecer y crecer esa semilla en la vida del ser humano, de convencerlo de pecado, justicia y juicio. Acordémonos que nosotros somos luz
para el mundo. Y esa luz que Dios puso en tu vida, haz que resplandezca ante la vida de las demás personas que están andando en tinieblas por culpa del diablo. Así que, amados hermanos, no tengas miedo a la hora de hablar. ¿Quién te enseñó la palabra? Es el Espíritu Santo. ¿Quién te hará recordar la palabra para que tú puedas hablar o aún incluso para aplicarlo en tu propia vida? Es el Espíritu Santo. La pregunta es aquí: si nosotros no escuchamos prédicas, no vamos a la iglesia, no escuchamos alabanza, no oramos, no estudiamos la palabra de Dios, mucho menos leemos la palabra de Dios, la pregunta es aquí: ¿qué es lo que el Espíritu Santo nos hará recordar? ¿Qué es lo que el Espíritu Santo nos va a enseñar? Si nosotros ni siquiera escuchamos prédicas por internet, ni siquiera vamos a la iglesia, vamos de vez en cuando, ni siquiera oramos cuando nos acordamos, ni siquiera estudiamos la palabra de Dios porque simplemente no tenemos ganas de estudiarla, y ni siquiera leemos porque simplemente preferimos hacer otras cosas antes que leer la palabra de Dios. La pregunta es: ¿qué es lo que nos va a enseñar el Espíritu Santo? ¿Qué es lo que nos va a hacer recordar el Espíritu Santo? Es ahí el problema. Si el Espíritu Santo no tiene nada que hacernos recordar, no esperes tampoco que te inserte información en tu mente para que lo hables. Es imposible, ¿verdad? En este caso, amados hermanos, si tú quieres y tienes el deseo de compartir la palabra de Dios a alguien, sigue teniendo una comunión íntima con Dios. Sigue participando de las cosas de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Ve a la iglesia. Escucha lo que el pastor tiene que decirte. Escucha prédicas en el celular. Ahora, hoy en mundo, las personas paran en TikTok o tal vez en Facebook, en YouTube. No lo sé. Pero la red social que tú utilices, puedes escuchar mensajes de Dios. Ahí vas a aprender también. También date tu tiempo para leer la palabra y estudiar, y corroborar toda la información que tú recepcionas sea verdadero, y no simplemente aceptar todo lo que tú recibes, porque no todo lo que hablan en las redes sociales es cierto, no todo lo que hablan en las redes sociales es verdadero. Nosotros tenemos que estudiar la palabra de Dios para saber si lo que escuchamos es de sana doctrina. ¿Cuál es la sana doctrina? Bueno, las enseñanzas que Jesús nos dejó plasmado aquí en su palabra. Amén. Pero para eso, para poder identificar, tenemos que estudiar. Y su palabra dice: si alguien carece de sabiduría, pídamela. Hay que pedirle sabiduría a Dios para comprender su palabra, para retener todo lo bueno y para poder ponerlo por obra. El Espíritu Santo te va a hacer recordar, así que no tengas miedo. Aunque tú sepas muy poquito, ese poquito que tú sepas o que has escuchado, el Espíritu Santo te va a hacer recordar. Comparte la palabra. No es nada difícil decirle a alguien que Dios lo ama, que entregue su vida a Jesucristo, que Jesucristo murió en la cruz por él o por ella, por sus pecados, y que el único camino que nosotros tenemos para llegar al Padre se llama Jesucristo. Su palabra dice que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie, amados hermanos, llega al Padre si no es por medio de Él. Amén. Así que, amados hermanos, que tengan una bonita noche, un bonito descansar. Por favor, no se olviden, antes de dormir, oren, hablen con su Padre. Amén. Buenas noches, bendiciones.